Bueno chicos, de nuevo hemos vuelto a acertar. Esto que estáis viendo de fondo es lo que estuvimos comentando en el vídeo anterior, donde a pesar de que tuvimos esa gran volatilidad en los momentos que Jerome Powell habló de una forma tan pesimista y que bueno, después mucha gente decía que era algo positivo a largo plazo, bla bla bla, pero claro, nosotros tenemos que ver sobre todo que las palabras, el diálogo que estaba mostrando era completamente bajista y que nos decía que seguramente en septiembre ya iban a subir de nuevo como mínimo 50-75 puntos esas tasas de interés, y obviamente el mercado aún no lo había descontado y veríamos caídas en las próximas horas. Yo os comenté que pensaba que podríamos tocar esos 19.800 como hicimos en el día de ayer, pero que además incluso podríamos llegar a tocar los 19.400 de una forma bastante clara. Vamos a hablar un poquito de las políticas que tienen que cambiar para que todo esto mejore. Os daré también mi opinión de hasta dónde puede llegar el precio de Bitcoin en las próximas semanas, pero como siempre antes recordaros que sorteamos en cada vídeo $100 en USDT para ayudaros un poquito a sobrellevar este bear market. Los únicos requisitos: estar suscrito al canal, darle un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo ponernos vuestra opinión por comentarios. También tenéis nuestra comunidad de Telegram completamente gratuita donde hacemos análisis exclusivos en la descripción para todo aquel que quiera apuntarse. Como digo, es completamente gratis y así podéis estar al día de todo lo que sucede en este mundillo. Bien, como decía el otro día, nosotros teníamos nuestra entrada en esta zona, en este cuadradito amarillo, y en ese momento esperábamos una caída masiva, ya que en los minutos anteriores a esa charla de la Fed tuvimos pues la típica subida, y como siempre os digo, siempre que habla o Jerome Powell o la Fed sucede esto, que primero sube o baja y después vamos totalmente hacia el lado contrario. Así que en este caso primero tuvimos esa subidita para después desplomarnos brutalmente. De hecho, desde ese punto aproximadamente hasta hoy llevamos casi un 9% de caída. Como os decía, llegamos a tocar esos $19.700 aproximadamente y a mi parecer aún nos queda un poquito más de caída. Yo no entiendo cómo mucha gente en esta zona de aquí empezó a comprar como loco diciendo que ya nos íbamos to the moon, porque nos encontrábamos en la parte alta de un canal ascendente que podría marcarnos la formación de una bandera bajista, que en principio es lo que se está dando. Os decía también que yo iba a coger el target técnico desde este punto, algo así, y que podríamos trasladarlo al gráfico de esta manera, marcándonos esos $19.400. Lo que tenemos que también tener en cuenta es que ya hemos roto el mínimo anterior y el siguiente que deberíamos buscar es este, sobre los 18.900. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que nuestro objetivo era romper estos mínimos anteriores. Así ha sido, no aquí exactamente, por eso tuvimos la formación de esa banderita, pero al final conseguimos bajar de ese punto de sobre los $20.600 para buscar el siguiente, que en principio debería ser este de aquí, de los 18.900, aunque tendríamos que tener muy en cuenta toda esta zona también, que va desde ese punto que hagamos comentar hasta aproximadamente los $19.700, que es justo donde tocamos el día de ayer. Por eso me parece que esos 19.400 es un punto bastante clave y que deberíamos tener en cuenta a la hora de esperar en esa zona algún tipo de consolidación que pudiera marcarnos una nueva estructura que deberemos estudiar en los próximos días. Pero lo importante es que, a mi parecer, esta caída aún no se ha terminado, sobre todo viendo también lo que ha pasado con el SP500, que como veis está en caída libre desde que habló el señor Powell, y claro, cerrando el viernes así, veremos qué pasa el día de mañana. Si vemos algún tipo de recuperación rápida, esto también se podría trasladar al precio de Bitcoin, pero mirando el gráfico en temporalidades mayores, esta vela pinta muy mal
y como mínimo deberíamos volver a visitar esta zona de los 3.960 dólares. Hasta ahí aún nos queda como mínimo otro 2%, 3% de caída, y en el momento que rompiéramos esta zona sí que podríamos volver a buscar mínimos de los 3.600 dólares en el SP500, lo cual seguramente provocaría caídas masivas en todos los mercados y sobre todo en las criptomonedas, ya que nos acercaría un poco más a esa gran capitulación que a mi parecer aún falta. Aún la gente no ha entrado suficientemente en pánico y ni siquiera las empresas están en pérdidas, así que cuando eso suceda, prepararos porque podría liarse una buena. También hay mucha gente que sigue con esta cantinela de que al final el SP500 siempre sube, la bolsa siempre acaba subiendo, que tenemos que hacer DCA, obviamente que esperan más caídas, pero que cuando eso pase tenemos que comprar porque luego como mínimo va a recuperar un 100%, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas que mucha gente dice y que sí, obviamente esto puede pasar, podemos caer un 60, un 80, un 90% y después volver a recuperar. De hecho, es lo que lleva pasando durante los últimos 100 años de historia de los mercados financieros, pero también tenemos que tener en cuenta el punto completamente diferente en el cual nos encontramos de cara al orden económico mundial. Es decir, ya hay mucha gente hablando de que Estados Unidos ha entrado en una espiral de que solo va a ir hacia abajo mientras China solo va a ir hacia arriba, y esto es algo parecido entre comillas a lo que ocurrió con Japón en su momento, que estaba pues como una de las primeras potencias económicas mundiales, pero vemos que en el 1989 el Nikkei japonés, que era como el SP500 de Estados Unidos, pero en japonés, básicamente. Ese año marcó sus máximos históricos y empezó el país a entrar en una recesión tan fuerte que a día de hoy, es decir, más de 30 años después, aún no se han recuperado esos niveles y sin duda aún queda mucho por delante para que llegue a conseguirlos. Con esto quiero deciros que sí, al final puede todo volver a recuperar, pero tenemos que ponernos un poco también en perspectiva y pensar lo que ha pasado no solo en los últimos 100 años, sino en cómo se rigen estos cambios de orden económico mundial, para al menos plantearnos la pregunta que seguramente podría llegar a salvar una muy buena parte de nuestro capital, y es la siguiente: ¿y si todo no vuelve a subir hasta el punto en el que estábamos? Bien, de mientras comienzan ya las charlas para intentar implementar algunas políticas de reajuste económico, sobre todo pues después de la pandemia, la guerra de Ucrania y todo esto que nos cuentan y que realmente es puro humo, pero sobre todo se están centrando en que los bancos empiecen a cooperar de forma más estrecha con los gobiernos, porque nos dicen que al final son estos los que serán capaces de promover esa innovación, esa capacidad de recuperación, y sobre todo que son los encargados de entrar en esa transición institucional, tecnológica y sobre todo también nombra ecológicas. ¿Por qué? Porque como yo os llevo diciendo ya hace muchísimos meses, uno de los principales problemas de la posible recesión que vamos a vivir son las malas políticas, no solo económicas, sino también medioambientales y energéticas que nos han intentado colar en los últimos 20-30 años y que no son absolutamente para nada sostenibles de una forma económica. Y aquí hay una frase que, bueno, está traducida, por eso suena un poquito mal, pero que resume muy bien el sentimiento que están teniendo los jefazos de la economía mundial. Se necesita un piloto experto para que la aeronave regrese a un lugar más seguro y estable. Básicamente que tiene que llegar alguien que diga esto tiene que ser así, la gente va a sufrir, pero aún así si no implementamos estas políticas tan restrictivas, el mundo se va a ir a la mierda. Básicamente es eso. Así que chicos, como siempre, espero que os haya gustado esta reflexión del día de hoy. Ya sabéis, para participar en esos $100 en USDT, reventad el botón de likes, suscribiros al canal y ponerme un comentario referente a lo que hayáis visto en este vídeo. Si os ha gustado, si opináis lo mismo o si opináis algo diferente, ponedmelo que estaremos leyendo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.